Y él también a Francia, Sí, sí. viene castigando, él castiga a Francia. Pero bueno, estamos en contacto con nuestra compañera Maga, que está con un arquitecto muy importante, justamente especialista en restauraciones, para entender un poco qué fue lo que pasó en Notre Dame, si se tomaron los recaudos, como bien decía Adriana recién, que la empresa que estaba encargada de restaurar dijeron que habían, evidentemente no lo hicieron porque ardió la catedral en el día de ayer. Maga, adelante, presentanos a nuestro invitado. Edith, estoy con Eduardo Scagliotti, él es arquitecto, es codirector de la carrera de Restauración de Patrimonio de la Universidad de Buenos Aires y está con nosotros muy amablemente para contarnos qué es lo que pasó exactamente en Notre Dame. Sabemos que es un accidente, pero también sabemos que ahí había maderas de hace 900 años y bueno, ¿quién mejor que él para contarnos exactamente qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, Magali. Sí, yo no tengo la certeza de poder explicar con claridad qué fue lo que exactamente pasó. Lo que sí estamos viendo con toda claridad es las consecuencias de aquello que ocurrió, que aún no tenemos las causas, ¿no? Las primarias o directas que expliquen semejante tragedia. Pero sin duda allí había una condición de altísimo riesgo. Por supuesto, la gente que trabajaba allí, que es experta en la especialidad, conocía perfectamente cuáles eran los riesgos que significa estar trabajando en ese contexto, ¿no? Maderas de siglos y siglos de antigüedad, en muchísimas cantidades y muy concentradas, ¿no? Que era la estructura que sostenía las cubiertas inclinadas que están por arriba de las bóvedas de Notre Dame. Así que efectivamente no tenemos la causa, suponemos, dado que por la información que manejamos hoy, no se estaba trabajando en ese momento, que debe haber habido algún problema con las instalaciones o algún inconveniente, digamos, que no pudo ser previsto, algún error, alguna estructura, alguna instalación que pudo haber generado esta cosa. Probablemente las investigaciones descubran qué es lo que ocurrió. Así que, pero bueno, lo que yo quiero rescatar acá es que a partir de esta conmoción surge una posibilidad, ¿no es cierto?, en función de darnos cuenta que estas cuestiones que son valores consagrados para toda la humanidad, con independencia de dónde nos paremos para analizar la realidad que nos circunda, abre una ventana, ¿no?, para la esperanza de que lo antes que se pueda, de la manera más precisa y más idónea, este monumento vuelva a ser, ¿no?, en la medida posible, algo muy similar a lo que era hasta ayer. ¿Qué tan posible es la reconstrucción? ¿De qué se tratará, si es que se sabe en este momento, después de la evaluación de daños que deben estar haciendo ahora? Claro. Lo primero es establecer esto, precisamente un primer estado de situación, un diagnóstico preciso de las causas que generaron este inconveniente, evitarlas en el futuro, sea cual fuera la circunstancia que se han dado, y por supuesto estudiar las posibilidades y alternativas que brinda hoy la tecnología contemporánea para ver si se repite la condición, el carácter documental que tienen estos edificios, o por el contrario se lo reemplaza por una tecnología superadora, ¿no?, que minimice también los riesgos o de mejores prestaciones, ¿no?, y recupere los significados más que la condición material en sí misma, que tiene un altísimo valor tratándose de lo que estamos hablando, pero habrá que ver cómo se desarrolla, qué criterios se va a resolver esta restauración. Sí. Sí, me llamaba poderosamente la atención que este tipo de espacios tan emblemáticos no tuviesen un sistema contra incendios, que ni bien sonara la alarma de fuego no empezase a caer del techo, bueno, agua, ¿no?, que tratara de apagarlo, que hubiese un sistema, digo, me imagino, de primera tecnología, de primer mundo. Sí, suena sorprendente. En realidad, yo no conozco cuáles eran las previsiones que se habían tomado, más que para la condición de funcionamiento regular de la iglesia, la situación que se presenta cuando uno interviene en estos edificios monumentales. Allí las condiciones de riesgo se multiplican por 10, por 20, ¿no? Gran parte de los edificios históricos que hemos perdido se han perdido en ocasión de su intervención para restaurarlos, ¿no?, paradójicamente, ¿no? Entonces, sí, resulta sorprendente, pero tiene algunas explicaciones. La primera es que los edificios de estas características no son permeables, de buenas a primeras, para incorporar adecuaciones tecnológicas, cualquiera se trate. Tienen que ser instalaciones que generen el menor impacto posible, pero sin duda
La mejor conservación es aquella que realmente conserva el edificio, no es más que cuida, ¿no?, de una manera intacta la condición original. Pero el tema de la adecuación funcional es un problema bastante complejo, muy serio, ¿no? Y no sabría yo si había o no había algunas previsiones y si han fracasado o no había ninguna de ellas, lo desconozco, ¿no? Claro, por ahí hay como un desmanejo como monumento histórico. Digo, uno imagina que en el Louvre, por ejemplo, además donde hay tantas obras de arte de cuya importancia nadie duda, sí tiene un sistema vinculado a incendios de otro tipo. ¿Por qué no tratar como Notre Dame como el Louvre? Sí. Es probable que vayan a mejorarse los sistemas de prevención y los de extinción, ¿no? En el caso, pero no siempre el agua es la solución, ¿no? A veces el agua, en el Colón nosotros no pusimos sprinklers en la sala principal, sino que trabajamos con prevenciones indirectas, ¿no? Cuidando por todos los medios, esto que decíamos recién, ¿no? De que las alarmas salten antes de que la cosa se propague, ¿no? Claro. Y plantear situaciones indirectas o pasivas, ¿no? No activas y directas o muy invasivas de esos valores que primero hemos declarado conservar, ¿no? Eduardo, por eso que digo, la adecuación tecnológica tiene su dificultad, ¿no es cierto? Claro. Me llamó la atención que recién dijiste que muchas veces hemos perdido monumentos históricos justamente cuando intentábamos restaurarlos. ¿Pasó algo así acá en la Argentina? Claro. Acá yo no tengo ejemplos de que hayamos hecho, no nos pudo haber ocurrido. En la experiencia de haber restaurado el Teatro Colón y trabajando durante 10 años, esa obra comenzó con una obra de preservación. Claro. Pusimos tanques de reserva de incendio en la plaza y pasamos cañerías por todas las circulaciones de todo el edificio para poder evitar cualquier condición de riesgo que era muy factible que se presentara, ¿no? Entonces, a nosotros eso no funcionó bien, no me querría de ninguna manera ponerme como ejemplo, ¿no? Claro. De lo que debería haber hecho en otros lados. Pero en el Colón hay quien dice que solo porque Dios es arquitecto y argentino no se perdió el Teatro Colón, pero las condiciones con las que empezó el trabajo de rescate, el proyecto de conservación, de restauración, lo agarramos justo, ¿no? Claro. Tenía muchas posibilidades de perderlo por esta inadecuación tecnológica, a veces el mal uso, la sobrecarga, ¿no? de actividad o de funciones. Hay una multiplicidad de cargas. Me imagino que debe ser de uso que es riesgosísimo, riesgosísimo. Ahora, el Liceu o la Fenice de Venecia se han perdido, hasta las cenizas han desaparecido por obra de intervenciones que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? Los vitrós, ¿qué pasa con los vitrós? ¿Pueden salvarse o el calor excesivo de un incendio de este tipo ya lo destruye? Claro, los vitrós es un sistema muy frágil y muy delicado, ¿no? Los soportes de las vidrieras estas normalmente son de metal y plomo. Y eso, de estaño, vinculadas con estaño también. Entonces, muchas de esas cosas se pierden ya antes que haya llama directa, ¿no es cierto? Sí, se han perdido. Tengo entendido que se perdió el rosetón del acceso principal, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo? Que está entre medio de las dos torres. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno puede calcular que puede llevar una remodelación después de un incendio de este tipo? ¿Cuánto tiempo puede tardar en estar Notre Dame como la conocimos o lo más parecido posible? Claro. Primero hay que dedicarle un cierto tiempo, más allá de la premura y la gravedad de la situación, ¿no? Al estudio de las líneas, de las estrategias, de los criterios y las técnicas de intervención, conseguir la mano de obra especializada, que no siempre abunda, ¿no? Ni aún en Francia, cada vez hay menos artesanos que puedan hacerlo. Allá hay muchísimos más que acá, por supuesto, ¿no? Con lo cual yo estoy seguro que esta va a ser una restauración ejemplar. Pero primero hay que dedicarle un tiempo al proyecto, ¿no? Y a determinar quién y con qué responsabilidades van a encarar esta epopeya, ¿no? Esta complejísima tarea de proyectar y luego dirigir y ejecutar una obra de semejante envergadura. Yo creo que va a llevar años. Creo que va a llevar años porque no ha sido solo la cubierta la que se afectó, ¿no? Sino que se han afectado aparentemente lo vamos a ir descubriendo con los días, ¿no? Claro. El actual diagnóstico, el estado de conservación y que quedó el edificio en su conjunto. Y que bienes materiales contenidos, que patrimonio contenido también se perdió o se vio afectado por esta catástrofe, ¿no? Y vos como especialista... Así que no se puede calcular por ahora, ¿no? Sí. Como arquitecto, especialista, una eminencia en lo que tiene que ver con la restauración de este tipo de edificios, ¿qué sentías ayer cuando veías estas imágenes que se transmitían en cadena? Sí,
bueno, no sé qué se siente ser una eminencia, yo no creo serlo. No soy sí, a mí me dijeron que sos crack. Tiene el oficio en esto. y la conservación. No, eso solo en el fútbol. Acá lo que tenemos es mucha experiencia, es el privilegio de las personas mayores, ¿no? Que han superado la preadolescencia. Pero digo, tu pregunta, ¿cuál era después de esta digresión? ¿Qué sentías cuando estabas viendo por la tele? No, eso fue terrible. Estábamos en la sala de profesores de la Facultad de Arquitectura y fue una conmoción brutal. Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Viste? Y nos sentimos realmente impotentes y conmovidos. Yo creo que en particular porque realmente teníamos cabal conciencia y medida de lo que estábamos allí perdiendo, algo que definitivamente no se va a recuperar. Claro. Sí, porque estas cuestiones pueden ser reemplazadas, pueden ser mejoradas, ¿no? Puede ser volver a mejores condiciones que las que originalmente tuvo, pero ya dejó de ser lo que era. Claro. Esta es la realidad, ¿no? Cuando un edificio de estas características se pierde. Ahora, de todos modos, lo hablábamos con Magalí, tampoco es que se va a perder una pieza original porque ha sufrido una importante cantidad de modificaciones, como la mayoría de edificios que atraviesan, ¿no? 800 años, 8 o 9 siglos, ¿no? De modo tal que tampoco seamos fundamentalistas. Yo creo que esta intervención va a ser una más. Esta es bastante trágica por la envergadura del daño, ¿no? Y por la cantidad de subsistemas, como nosotros les decimos, que han sido afectados. Pero yo sin duda soy muy optimista después de esta situación tremenda, primero por esta reacción que yo creo que es positiva y nos permite reflexionar y aprender, ¿no? De capitalizar estos inconvenientes. Si ha habido errores, pues de esos errores ajenos, ¿no? Es bueno eso, y luego asumir como positiva esta corriente universal, ¿no? A nivel de todo el mundo, ¿no? Cierto que se ha visto conmovido como perder algo que le resulta propio, no solo de los parisinos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Maga, por este contacto, por estas palabras y para entender un poco cómo empieza este camino de la restauración ahora de este lugar histórico para toda la humanidad, ¿eh? Ya no solo es de los franceses y de los parisinos. Gracias, Eduardo. Gracias, Maga. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Ahí está. Bueno, él decía que no...